punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para señores congresistas de entrada y salida. Si solamente fuese así, sin señalar el punto 5, la orden sería completa. Pero al final le pone el punto 5, donde remarca a consideración del Ministerio Público que la orden fue solamente parcial, es decir, que esta orden de Zodiaco solamente estaba orientada a una parte o un sector que debería solamente acceder el ingreso a congresistas. En ese sentido, ese mérito probatorio a consideración del Ministerio Público debe ser evaluado. Voz masculina dice punto 8, punto 9 y punto 5, expresamente, 3 puntos, entiéndase, ¿no? Ya por disposición de Romeo, que es el señor general Lozada Morales, jefe de la 7ª región en ese momento, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Y hay un punto y después dice punto 5. Ya el primer mensaje es claro, a qué punto se estaba dirigiendo. ¿Y por qué punto, señores jueces supremos? Porque se tiene que entender que en el perímetro del Congreso y en cualquier otro perímetro en donde se estaba cumpliendo una función policial, habían puntos de acceso. ¿Por qué? Por las mismas manifestaciones que ya también se ha podido definir, existían, tanto a favor de en ese entonces del presidente Pedro Castillo Terrones, como en contra también. Entonces, tenía que haberse definido, de acuerdo al plan de operaciones, puntos estratégicos, puntos específicos en donde tenía que ingresar el personal, ya sea de trabajadores y congresistas también. Es por ello, señores jueces, que justamente por el lado de Guayaga y en este caso Andahuaylas, donde se encontraba el señor Sansón Gómez, no había acceso para que puedan ingresar por ahí. Todo estaba cerrado, con rejas, como se dijo, empernadas. O sea, cualquier policía que no estaba a cargo del enrejado no podía abrir esas rejas. Consecuentemente, refiérase, y eso la Fiscalía no ha podido demostrar, de decir qué puntos se señalaban. No obstante, ya el general en su momento, él ha podido manifestar de que en los puntos en donde estratégicamente se encontraban el personal policial para el acceso y o salida de congresistas y de trabajadores, pues efectivamente estaban definidos, porque no se podía entender de que haya los accesos como un día normal, común y corriente. No, estos 3 puntos de los cuales se refería, en este caso punto 8, punto 9 y punto 5, eran quienes verdaderamente tenían que finalmente cumplir con la orden de Romeo 39, que era que no había ningún impedimento ni para congresistas ni para poder decir trabajadores, ¿no? Ya. Señor Torres. Sí, magistrada. Este documento ha sido presentado como una prueba de cargo por el señor representante del Ministerio Público para los imputados Lozada y Venero. Pero yo también soy imputado aquí, como todos los demás, por el delito de rebelión, ¿no? Y con este documento, ¿qué se prueba? Lo que se lee aquí normalmente, en el punto 8. Atento a todas las unidades. Da la orden el comandante, atento a todas las unidades. Y luego dice, no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para los congresistas. Esa es otra orden. Lo que pasa es que el señor fiscal, y con todo respeto, a la interjección A le da un significado que no es el correcto. La interjección A tiene variedad de significados de acuerdo al tono con el que es pronunciada y de acuerdo al contexto en el que se dice, que se hubiese podido determinar quizás con mayor exactitud con el audio. Pero con esta prueba queda totalmente descartado, prueba presentada por el señor representante del Ministerio Público, queda descartado que no hubo orden de cerrar el Congreso, ni de parte de los jefes policiales implicados aquí, ni de parte de nadie. Está demostrado una vez más que no existió delito de rebelión y que eso lo está viendo la sociedad en general, no solamente nacional, sino internacional, que esa apreciación está afectada allí por
sentimientos políticos o sentimientos dañinos. Y eso es lo que se debería superar en la administración de justicia. Si el señor representante del Ministerio Público encuentra esto aquí, ¿qué le corresponde de acuerdo a la ley? Defendiendo la ley. Lo único que le queda es retirar la acusación fiscal. No, eso es lo honesto, eso, en mi opinión, es lo decente. Señores jueces, sí, tengan buenos días. En principio, me voy a referir a lo que es el documento, pero es importante indicar mi preocupación. Recordemos que este es el acta que Fiscalía se desistió en su momento, no quiso que se lea. Señor, otra porque vez con el pido, requisito señores de magistrados, proximidad. solamente Déjenlo quiero hablar, por 3 favor. minutos nada más. Yo no voy a hablar ni me voy a explayar mucho, porque quiero ser muy concreto en el tema. Este es el acta que Fiscalía se desistió justamente porque sabe que no va en lineamiento a la teoría de Fiscalía. Y a mí sí me preocupa el cambio de opinión tan rápido, ¿no? Primero, nos desistimos porque, claro, nos quita la teoría nuestra como Fiscalía y como se admitió, ahora le voy a dar un contexto distinto. Este es un documento que prueba también, señores jueces, lo quizás apresurado que se acusó y postular pruebas por postular, porque no es normal, no es común que se postulen pruebas y luego se desistan de ellas. Eso no es normal. Vayamos a hablar sobre el documento en concreto. El acta no puede reemplazar la información de los testigos, y que eso quede muy claro, y ustedes lo saben a la perfección. Han venido acá testigos, y vino también el señor Edwin Gutiérrez Tuesta, y cuando se le preguntó respecto al cierre del Congreso, decía que desconocía, que no escuchó, que no sabía, pero él mencionó que recibió audios vía WhatsApp, que son los audios que el señor entregó el día 15 de febrero del año 2023. Pasados 5 meses, el viernes 23 de junio, según el acta, recién se hace la visualización y transcripción de los audios. Eso es así. Vayamos a ver al punto de los audios. En el primer cuadro se ven 2 audios, pero lo que hay que indicar, señores jueces, y yo pediría por favor que lo pudieran poner por la pantalla, Sí, por favor. Pónganlo. Los 2 audios que están en el cuadro. Archivos actualmente en el disco 2, dice. Vemos un icono, una figura de música, y al costado 2022-2022-07. Esa descripción es muy sencilla de cambiar y modificar. Si ustedes tienen una computadora, señores jueces, dan anticlic, le dan cambiar de nombre y pueden poner 2025, 2030, porque esa descripción es el nombre del archivo. Sin embargo, el señor fiscal, cuando habla respecto al tema de la hora, porque es muy importante la hora, lo que dice es 2022 del 7 de diciembre del 2022, 12:56. Es muy importante la hora. Si es que es tan importante la hora, ¿por qué no adjuntó, no incorporó, no dio ese audio a un perito para que pueda establecer la hora en que fue pues grabado o extraído? Entonces, si hablamos de la hora, hablemos de la importancia de la pericia y no de la máxima de la experiencia de un fiscal. Porque el fiscal dice, no, es que como está tal descripción y está tal hora es. No es así. O sea, estamos interpretando conforme a lo que queremos y buscamos, pero nos olvidamos de ciertas exigencias en los actos de investigación que aquí no están. Respecto a lo que vendría a ser el audio, mucho el señor fiscal ha hablado respecto a la interjección. Es una interjección. Y acá lo que yo siento es que se está buscando dar un sentido, una interpretación de acuerdo a lo que yo quiero. Y nos olvidamos nuevamente de la objetividad, que es la cualidad de ser objetivo, que es estar frente a un caso con datos y hechos concretos. Aquí en concreto, por eso no quería que el fiscal ingrese, lo que dice es, más allá de no tener certeza, señores jueces, de quiénes son las personas, porque hemos escuchado que es tal y es tal, pero eso es deber del fiscal, lo que en concreto dice es, a ver, zodiaco número 39, adelante, atento a todas las unidades. A, no hay ninguna restricción. Es lo que dice, no hay ninguna restricción para los congresistas, y esto es muy importante, porque toda la tesis y imputación del fiscal es que había restricciones, que le cerraron las puertas del Congreso, que no permitieron el ingreso de los congresistas. Y si el mismo audio que el fiscal en su momento, de repente, el fiscal, por eso digo, se distrajo por un segundo, incorporó esa prueba, que es en contra de su teoría, esa misma prueba, en vez de ser una prueba pues homicida, según Fiscalía, es suicida para ellos, porque está diciendo totalmente lo contrario a la imputación de ellos. Es totalmente incongruente en lineamiento de lo que ellos quieren probar, porque el mismo documento dice que no hay restricción. El concepto que el fiscal le diga A, y eso es una muletilla, interjección, y claro, como dice A, quiere decir que hay un primer audio, hay una primera orden. ¿Dónde está el primer audio?
Si ustedes dicen partamos de la documentación, no pueden permitirle que el fiscal hable de un audio que no está, o de una orden primera que no está. Únicamente partamos a lo que está en el audio y la transcripción. Y en la transcripción solamente dice, no hay ninguna restricción para congresistas. Más abajo, ininteligible. Voz masculina. Con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme. Yo debo de interpretar que es con cuidado que sean agredidos a los policías, ¿cierto? Debo de interpretar. Y ese es el problema, que cada quien está interpretando conforme a lo que uno busca. Pero nos olvidamos de, cuando vinieron las personas, preguntarles sobre eso. Otro problema, se ha juntado esta transcripción, pero no se adjuntó lo que es el audio, para tener fiabilidad y escuchar por parte de todos nosotros a nivel de juicio, a nivel probatorio, que tal cual lo que está aquí está la información. Ya lo dijo hace un momento la colega, se puede adjuntar también el audio, pero no se ha hecho eso. Ahora, el otro cuadro, punto 8, punto 9, punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida, punto 5. Y el fiscal ha dicho, no, es que como dice, ya por disposición, o sea, anteriormente sí había pues una disposición de el no permitir el ingreso. Sin embargo, repito, en el desarrollo del juicio eso no ha estado. No hay ningún testigo que diga eso. Por eso cuando inicié dije, este documento no puede reemplazar, señores magistrados, los testigos. Y las interpretaciones son subjetivas de cada uno. Pero en concreto acá dice claramente que no había restricción. Más abajo, ya con cuidado, las facilidades del caso conforme UC1, conforme y todo está claro. En concreto, señores jueces, este documento no prueba la teoría del caso de la defensa. Prueba más bien la teoría nuestra. Más allá de que no vincula a mi cliente porque a él no se le impute el tema de la restricción o no, pero prueba que acá no hubo ninguna prohibición respecto al ingreso de congresistas. Más allá de la hora, y le voy a creer al fiscal, que es 12:56, bajo su lógica, el mensaje de la Nación fue el 7 de diciembre de 11:40 a 11:48. Más bien tendría sentido de que posterior al mensaje no esté el ingreso, no se le permita. Entonces, el fiscal dice, no, es que 11:48 terminó el mensaje y pues eso es después. Ya, y si es después, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lógica? Tengan mucho cuidado respecto, señores magistrados, al tema de la hora, que el mismo fiscal lo ha indicado y que, repito, es un simple ejercicio con la mano derecha anticlic y pueden cambiar el horario, el nombre, porque es un nombre de un archivo. Y para eso el fiscal hubiese incorporado un experto, que acá no ha venido. Nosotros en ningún momento hemos tenido una primera orden, como señala el fiscal, porque si hubiera esta orden, ya la hubieran ofrecido, ya lo hubiera el fiscal como el responsable de la carga de la prueba ofrecido ante este tribunal, cosa que nunca lo va a hacer porque no existe. Sin embargo, sí quisiera precisarle, ¿no? O para aclarar el error en el que está la teoría del fiscal, o su tesis del fiscal, que después de tanto tiempo, de tantos minutos, yo recién di una orden. Qué bueno sería que nosotros, los policías, tengamos exclusividad en algún solo aspecto, o dedicarnos solamente a un tema específico, y no es así. Mire, yo estoy declarando en este momento, y estoy con un contingente en el sur del Perú que está ahí bloqueos, y hacemos muchas cosas. En ese momento que se presenta, después del mensaje, hubo varias situaciones, inclusive que yo contesté el teléfono conforme lo señalé en mi alocución ante este digno tribunal, ¿no? Hubieron las manifestaciones que estaban enfrente de nosotros, ambas, que podían agredirse, y eso no pasó, porque estábamos ahí controlando. Imagínense, o sea, yo no estoy solamente para recibir una llamada o comunicar, no solamente estoy para eso. Y entonces se van pasando los minutos, una y otra cosa. La labor policial, el fragor de las cosas son diferentes, no como se cree o como se interpreta. Y eso debe haber ameritado o merituado que yo dé esa disposición de que no hay ninguna restricción para el ingreso de los congresistas, ¿no? Tantos minutos como señala el señor fiscal. Entonces esa parte quiero por favor que la tengan muy claro. Nosotros desarrollamos una serie de actividades, peor con mi condición de jefe, porque de repente yo como suboficial me dan una responsabilidad y yo estoy en esa. No es así, ¿no? Entonces, por favor,
Esta es la aclaración que le quiero hacer al señor fiscal. Y también incidir, ¿no? Y ustedes están señalando muy que no se repita, que presente esa primera orden que señala el fiscal y que nunca lo va a hacer porque sencillamente no existe. Bien, se puede visualizar, ¿verdad? Ahí tienen el acta fiscal. Primero vamos a consignar la fecha de su elaboración. Ha sido el 23 de junio del año 2023. Tenemos a la vista el fiscal encargado de dicha elaboración, Marco Carvajal Valencia. También vemos que se establece que esta... Quisiera que no lo mueva, por favor, hasta que le indique. Indica que esta transcripción expresamente ha sido entregada por el testigo Edwin Gutiérrez Tuesta. Como lo pueden apreciar, ¿puede ampliar, por favor? E incluso se consigna un pie de página que voy a dar lectura y dice Edwin Gutiérrez Tuesta, y vamos a la parte final, por favor. Y leo literalmente, los cuales fueron remitidos vía WhatsApp. ¿Puede subrayar esta parte, por favor? Dice, puede ampliar la imagen, dice, los cuales fueron remitidos vía WhatsApp. ¿Puede ampliar la imagen, por favor, para que puedan visualizar? Ya. Dice, los cuales fueron remitidos vía WhatsApp a las 9:33 del día 15 de diciembre del año 2022 por el jefe de la 7ª Región Policial Lima, general Manuel Elías Lozada Morales. Vamos a la parte superior, al desarrollo de la diligencia. Hasta aquí podemos concluir que esto ha sido remitido por el general. El desarrollo de la diligencia, y nosotros vamos a rescatar, lo leo textualmente. En este momento se procede a aperturar. ¿Cuáles son las características de los dos videos? ¿Puede ampliar la imagen, por favor? Ahí está. Ahí están los archivos, dice archivos 2, y vamos a destacar la fecha. Puede subrayar, por favor, el primer audio, con rojo. Exacto. Ahí está. El primer audio aparece con fecha 7 de diciembre del año 2022. Y lo que vamos a destacar es la hora. La hora es 12:56 minutos y 9.029 milisegundos. Y la cantidad de información la capacidad de dicha información es en la parte derecha. Eso es muy importante. Reitero, 12:56 minutos, 9.029 segundos, del día 7 de diciembre. Sin repetir, sí, por correcto. favor. Pasemos abajo en todo caso. Voy a hacer requerimiento en todo caso. Igual, en el mismo archivo también se establece la misma fecha, 7 de diciembre, y también la hora es después de 1 minuto, conforme lo tienen en el audio respectivo. Pasamos a la primera transcripción. Esta característica, antes de dar lectura, por favor, está establecido de esta manera. La duración, puede poner, por favor, de este audio, está con negrita. No, la parte izquierda. Ahí está resaltada de manera más clara, ¿no? La fecha del audio y la hora de la grabación. Perfecto. Ahora paso a dar lectura textual al contenido de dicho audio. Dice, voz masculina, Haber Zodiaco, número 39. Voz masculina, adelante. Voz masculina, atento a todas las unidades. No hay ninguna restricción, para congresistas. Ininteligible. Voz masculina, dice, con cuidado, que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme. Voz masculina, mi Romeo no se le copió, se le copió entrecortado, repita por sierra. Por razones de valoración, quisiera dar lectura también literalmente al segundo audio y después hago la valoración a consideración del Ministerio Público. Este es el primer audio. El segundo, que está en folios 1392, está establecido, y quisiera que se resalte con rojo, por favor, la fecha y la hora de la grabación de dicho audio. 7 de diciembre del año 2022 a las 12:57.50, 8.902 milisegundos.
¿Qué dice el cuadro de diálogo? Voz masculina, punto 8, punto 9 y punto 5. Ya, por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Punto 5. Voz masculina, ya con cuidado, las facilidades del caso, conforme UC1, conforme UC1, conforme. Después viene la voz masculina, dice ya, ininteligible, está claro. Vemos a qué hora concluye esta acta. Es el día de la fecha, es decir, 23 de junio del año 2023 a las 14:25 horas. Para destacar la valoración de este documento a favor de la tesis del Ministerio Público, quisiera en todo caso que nos partamos en folios 1395, específicamente en el cuadro de diálogo. Por favor. 1391, disculpe. 1391. Ahí, por favor, puede bajar, solamente quiero el cuadro de diálogo. La parte superior donde establece la fecha. ¿Por qué es importante? Primero, vamos a destacar para hacer el análisis 3 criterios de acuerdo al contenido literal de este documento. Primero, los interlocutores. Segundo, la hora. Y tercero, el contenido del acta. Partamos primero por la hora. Si vemos que la hora que fue objeto de grabación fue a las 12:56, destacamos, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, esto es considerado como ya la existencia de una primera orden. ¿Y por qué razón? Me refiero, esta sería la segunda orden. ¿Por qué? No olvidemos que el mensaje a la nación fue a las 11:47. Y esta orden fue dado ya casi al concluir o las 13 horas. ¿Por qué es importante esta hora que nosotros mencionamos? Porque a esta hora, a consideración del Ministerio Público, ya los congresistas que habían sido impedidos en su acceso ya se encontraban en el hemiciclo. Por la hora de la grabación y de este cuadro de diálogo. Por la hora también se debe evaluar si ya había o no un pronunciamiento por parte de los órganos constitucionales autónomos. Por la hora es necesario determinar si ya existía un pronunciamiento por parte del Comando de las Fuerzas Armadas en relación al pronunciamiento del Presidente de la República. Por la hora también es necesario determinar si el expresidente Castillo Terrones ya estaba dirigiéndose o no a la Embajada de Estados Mexicanos. Eso dejamos constancia. Segundo, en relación al contenido, en el primer cuadro de diálogo dice haber zodiaco número 39. Lo debemos de correlacionar con el último. Quisiera que subraye el número 39 y ponga, por favor, la parte inferior, mi Romeo, en el último. 1391. En la parte dice mi número y dice mi Romeo, correcto. Según la tesis que maneja la acusación, mi Romeo era el general Lozada Morales. Y consiguientemente, esta voz masculina, según el cuadro de diálogo, debe entenderse que en este caso, en el primer cuadro de diálogo, más no en el último, es el general Lozada Morales. Es decir, que dice haber zodiaco número 39. Está haciendo referencia a una interrogante, a una conversación. Y la voz masculina segunda no es relevante, pero sí la tercera, que considera el Ministerio Público, es determinante para determinar la tesis incriminatoria del Ministerio Público. De la tesis de que existió una orden a consideración del Ministerio Público de impedimento de congresistas. Para eso vamos a hacer una lectura literal tomando en cuenta la recomendación de la sala en esta audiencia. Yo quisiera que se subraye la letra, la interjección A, con rojo, por favor. Del tercer cuadro de diálogo, atento a todas las unidades. La expresión solamente A, por favor.
la expresión A, nada más. Voy a dar lectura a este cuadro de diálogo sin esta expresión, para determinar si efectivamente hubo o no hubo una orden, y lo leeré textualmente. Atento a todas las unidades, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas. Si no estuviese esta interjección A, la orden sería expresa de que no exista la restricción para congresistas. Sin embargo, el cuadro de diálogo está con la interjección A, la cual no denota una orden. Y lo leo. Atento a todas las unidades. A, no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para congresistas. La tesis que maneja el Ministerio Público es que esta expresión emitida por el general Lozada Morales no fue una orden de impedimento, de que no había ninguna restricción, por la interjección que está ahí expresada en el cuadro de diálogo. Finalmente, en la parte final aparece la voz masculina, dice, mi Romeo, no se le copió entrecortado, repita por cierre. Esta expresión también ha sido aludida a Venero Mellado, que supuestamente no copia la orden respectiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos destacar de este video en relación a la tesis incriminatoria? Primero, que hubo una orden emitida, en este caso, por el general Lozada Morales en su condición de jefe de región policial. ¿Por qué? Porque esta orden o este cuadro de diálogo no refleja ninguna orden en principio de cierre del Congreso. Por la expresión literal, 1. Y lo más importante, señores, suban la fecha, por favor. Esta orden o este cuadro fue emitido a las 12:56 minutos. 59 segundos y 9.029 segundos. Es decir, ya postrimerías de la 1 de la tarde. Ya cuando los congresistas superaron esa dificultad de ingresar al Congreso de la República. Ya cuando había pronunciamiento de los órganos constitucionales autónomos. Entre esos aspectos. Ya, lo voy a reiterar. No reitere. Esta orden, a su vez, fue retransmitida, adoptada por Venero Mellado. Venero Mellado le da la orden a Infanzón Gómez como brazo operativo. Ese es el aporte que nosotros manejamos en relación al primer video. Segundo video, o audio, disculpen. Segundo audio. Pasamos a folios 1392. Listo. En este segundo audio debemos de destacar quiénes son los interlocutores. Como vuelvo a reiterar, en el anterior video los interlocutores eran Venero Mellado y en este caso Lozada Morales. Sin embargo, en este segundo video no se advierte y dejamos constancia de que no se advierte a Lozada Morales. Por lo siguiente, primer cuadro de diálogo, dice punto 8, punto 9 y punto 5. Está hablando bajo una expresión policial, ya por disposición de Romeo. Esta expresión quisiera que lo subrayen, por favor. Ya por disposición de Romeo. Por favor, a la parte inferior también. Como una línea, exacto. Habla a consideración del Ministerio Público de la Central Zodiaco. Este es Zodiaco. Pero debemos de concatenar este cuadro de diálogo indicando que la orden que nosotros vimos, y quisiera que pasen al primer audio para entender esta expresión, subrayenlo el tercero, por favor. Segundo 8. Tercero. Esa. Esta expresión del segundo hace referencia a este cuadro. Dice, atento a todas las unidades. A, no hay ninguna restricción. No hay restricción para congresistas. Esta es la orden que copia Zodiaco y que transmite en el segundo video. Pero como mencionamos, existe la interjección A. Sí, sin repetir. Correcto. Pasemos al segundo cuadro de diálogo. Entonces, en el segundo cuadro de diálogo, habla de disposición de Romeo, pero no es una disposición expresa,
sino es una disposición que supuestamente lo dio Lozada Morales. Ahora, posteriormente se copia esta información o esta orden tanto por UCE y señala que está claro. Es decir, esta orden emitida por la Central Zodiaco fue emitida y señala las unidades de UC1 conforme y está claro. ¿Dónde debemos de destacar el contenido y valoración probatoria? La fecha y la hora de este audio. Al igual que el anterior, el audio y la hora y la fecha es 7 de diciembre del año 2022, pero la hora es 12:57 del mediodía con 50 segundos y 8.902 milisegundos. Al igual que el otro medio probatorio del audio, fue mucho después del mensaje a la nación, mucho después de que los congresistas ingresaran al Congreso de la República, porque a esta hora ya estaban sesionando, mucho después del pronunciamiento de los órganos constitucionales autónomos. ¿Cuál es el mérito probatorio de este documento de acuerdo a la tesis fiscal de acusación? Que hubo una contraorden, porque hubo una primigenia dispuesta prelativamente, dispuesta por el general Lozada Morales, traducida también por Venero Mellado y ejecutada por Infanzón Gómez. Pero esta contraorden, a consideración de la lectura textual del audio de la transcripción número 1 y 2, no fue una orden expresa por la interjección A que hemos visto en el acta de transcripción, que de acuerdo a la Real Academia Española es sorpresa y admiración. Esta expresión no contradice la tesis incriminatoria que se encuentra en el requerimiento de acusación fiscal, porque el núcleo duro de la imputación va circunscrita en el sentido de que hubo una orden primigenia de impedimento a los congresistas el día 7 de diciembre del año 2022. ¿Quiénes lo realizaron? Lozada Morales, Venero Mellado y Eder Infanzón. Concluya, por favor. Correcto. Finalmente, debo señalar también algo que es necesario destacar en el audio 2, por favor. Si ustedes examinan y hagamos el mismo ejercicio que el audio 1, yo quisiera que borren todo el cuadro de diálogo rojo, que está subrayado, y remarquen el punto 5 para ver y leer literalmente lo que menciona. Punto 5 del primer cuadro de diálogo. No, folios 1392, primer cuadro de diálogo. Dice, lo voy a leer para que ustedes identifiquen qué es lo que quiero que resalten. Dice, punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para señores congresistas de entrada y salida. Lo que quiero que subrayen es punto 5, la última parte. No, en la parte final, señorita. Ya, listo. Voy a hacer un ejercicio similar al anterior, sustrayendo esta expresión de punto 5, para entender cuál es el sentido que se debe dar a este documento desde la perspectiva del Ministerio Público. Los puntos 8, 9 y 5, a consideración del Ministerio Público, deben ser lugares donde supuestamente se debe ejecutar esta orden en relación a la entrada o no de congresistas. Sin embargo, vamos a leer textualmente sin el último párrafo. Lo leo literalmente. Punto 8, punto 9 y punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para señores congresistas de entrada y salida. Si solamente fuese así, sin señalar el punto 5, la orden sería completa. Pero al final le pone el punto 5, donde remarca a consideración del Ministerio Público que la orden fue solamente parcial, es decir, que esta orden de Zodiaco solamente estaba orientada a una parte o un sector que debería solamente acceder el ingreso a congresistas. En ese sentido, ese mérito probatorio a consideración del Ministerio Público debe ser evaluado. Muchas gracias. Bien, la Procuraduría. Nos reservamos para los alegatos finales, señora magistrada. Bien, ahora
concedemos la palabra a la defensa del señor Venero Mellado. Primero. Con su venia, señorita directora de debates. Sí. Respecto a esta documental, órgano de prueba de fiscalía de cargo, que es esta acta fiscal de fecha 23 de junio del año 2023. Con sorpresa, la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado ve cómo es que el señor representante del Ministerio Público, el señor representante de la legalidad, trata pues de que el colegiado supremo simplemente a su criterio de Ministerio Público entienda esta grabación que ha sido transcrita propiamente. Entonces, cuando nos muestra el primer cuadro, lo interpreta pues de una forma muy, diríamos así, soslayada en el entendimiento, reitero, del Ministerio Público, de decir que no hubo una orden expresa para lo que concierne al ingreso de congresistas y o salida de congresistas, sino hace un apartamiento de lo que corresponde a este registro y consecuentemente ya hemos escuchado de manera reiterada, separa pues una letra, por ejemplo, propiamente en el entendido de la voz masculina cuando dice atento a todas las unidades y entre dos comas está el A. Lógicamente señala que para la tesis de fiscalía este A significa una admiración, ¿no? Y consecuentemente le da un trastoque diferente a la orden dada por, en este caso, Romeo 39, que se entiende era el señor general Lozada Morales, ¿no? Transmitida por la frecuencia radial Zodiaco. Entonces, ¿qué verificamos, señores jueces supremos? Verificamos que, primero, esta documental ya era un objeto o objetivo de la Fiscalía no se oralizara. En buena hora ustedes han podido entender de que efectivamente esto debe ser así y consecuentemente hacer un apartamiento de las frases que se contienen propiamente en esta acta fiscal no es de recibo para la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado, a quien se le atribuye que a raíz de este audio transcrito simplemente ha ejecutado la orden del señor general Lozada Morales, al igual que el señor Infanzón Gómez, lo cual verdaderamente discrepamos porque, a decir de los hechos, si bien tenemos un contexto de horarios, 12:57 y 12:59 conforme se está estableciendo, no obstante, tenemos que entender cuál era la función propiamente, en este caso de mi patrocinado, en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, entiéndase, señores jueces supremos, era el perímetro del Congreso. Consecuentemente, esta orden es expresa, es clara. Si aquellos que verdaderamente no puedan dar fe de esto, entonces simplemente estaríamos desfigurando lo que se dice aquí. Y reitero, dice en este punto número 3, voz masculina, atento a todas las unidades. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para congresistas. Es expreso, señores jueces supremos. Desfigurar esto es sacar de contexto verdaderamente lo que se quería dar a entender aquí. En la parte final del primer recuadro dice, voz masculina, mi Romeo, no se le copió, se le copió entrecortado, repita por sierra. Eso ya se ha explicado, señores jueces, por eso que esta documental tendrá que ser valorada conjuntamente a la luz de las pruebas documentales y también de las declaraciones que ya se han podido dar oportunamente por quienes han acudido a este plenario, en el sentido de qué significaba este pedido de mi patrocinado que verdaderamente ya se ha definido que él fue el que pedía que se repita. Mi Romeo no se le copió entrecortado, repita por sierra, repita por radio, que lo repita. Entonces, esto se repite, lógicamente, en el segundo recuadro, ustedes van a verificar, y esto ya es también al entendimiento de la tesis fiscal, totalmente, diríamos, vamos a decir una frase de señores jueces con mucho respeto, desarticulando lo que corresponde a este mensaje. Voz masculina, dice punto 8, punto 9 y punto 5, expresamente, 3 puntos, entiéndase, ¿no? Ya por disposición de Romeo, que es el señor general Lozada Morales, jefe de la 7ª región en ese momento, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida. Y hay un punto y después dice punto 5. Ya el primer mensaje es claro. ¿A qué punto se estaba dirigiendo? ¿Y por qué punto, señores jueces supremos? Porque se tiene que entender que en el perímetro del Congreso y en cualquier otro perímetro en donde se estaba cumpliendo una función policial,
habían puntos de acceso. ¿Por qué? Por las mismas manifestaciones que ya también se ha podido definir existían, tanto a favor de en ese entonces del presidente Pedro Castillo Terrones como en contra también. Entonces tenía que haberse definido, de acuerdo al plan de operaciones, puntos estratégicos, puntos específicos en donde tenía que ingresar el personal, ya sea de trabajadores y congresistas también. Es por ello, señores jueces, que justamente por el lado de Guayaga y en este caso Andahuaylas, donde se encontraba el señor Sansón Gómez, no había acceso para que puedan ingresar por ahí. Todo estaba cerrado, con rejas, como se dijo, empernadas. O sea, cualquier policía que no estaba a cargo del enrejado no podía abrir esas rejas. Consecuentemente, refiérase, y eso la Fiscalía no ha podido demostrar, de decir qué puntos se señalaban. No obstante, ya el general en su momento, él ha podido manifestar de que en los puntos en donde estratégicamente se encontraban el personal policial para el acceso y o salida de congresistas y de trabajadores, pues efectivamente estaban definidos, porque no se podía entender de que haya los accesos como un día normal, común y corriente. No, estos 3 puntos de los cuales se refería, en este caso punto 8, punto 9 y punto 5, eran quienes verdaderamente tenían que finalmente cumplir con la orden de Romeo 39, que era que no había ningún impedimento ni para congresistas ni para poder decir trabajadores, ¿no? Termino, señores jueces supremos, considerando de que esta documental es, a pesar que es prueba de cargo de Fiscalía, es una prueba de descargo para la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque cuando se dicta esta orden por Zodiaco, por radio, es que simplemente mi patrocinado no logra comprender la orden por radio. Entonces sería ilógico pensar de que previamente, como dice la Fiscalía, él haya dado una orden de impedimento de congresistas y o de trabajadores. Entonces, lo que hace él es que se repita esa orden. Debemos entender entonces que cuando ya se repite esa orden, es que él recién puede captar cuál era el mensaje. Y el mensaje, reitero, no necesitamos aquí un análisis extensivo para entender cuál era el mensaje del general jefe de la 7ª región de ese entonces. Simplemente que no hay ningún impedimento para el ingreso de congresistas y o de trabajadores. Esta documental, señores jueces, reitero, será valorada por ustedes conjuntamente con los otros órganos de prueba, ya sea de cargo y de descargo, y consecuentemente considero que es expresa y consecuentemente deberá ser valorada a favor de la tesis de la defensa, en el sentido de que mi patrocinado jamás impidió el ingreso de congresistas, de trabajadores, cuando se encontró cumpliendo funciones policiales dentro o fuera del perímetro del Congreso de la República. He terminado. Muchas gracias. Gracias. Señor Venero. Señor Venero. Puntualmente Sí, lo señorita oímos, jueza. lo escuchamos. Sí, solamente puntual. Para mí, señorita jueza, señor juez, solo con todo el respeto que se merecen ustedes y todos los presentes y la Fiscalía, el Ministerio Público, de verdad que para mí es preocupante que la Fiscalía se me acuse solamente por buscar una palabra que según ellos la Real Academia lo manifiesta. Ellos deben entender que todos los seres humanos, si conversamos, presentamos siempre las famosas muletillas. ¿Las muletillas qué son? Las muletillas son palabras que se repiten con frecuencia en una conversación, a menudo en forma a veces innecesaria. Vemos a muchas personas que anteponen a una conversación, bueno, no, ya. Entonces, dentro de esa conversación que se da por radio, se puede observar, lo puedo yo observar, que subrayan la palabra como si fuera una palabra, pues, que no sé, que tendría escondido algo, no podría explicarles ese tema, pero por una palabra o una coma que de repente el fiscal lo manifiesta, o me quiere meter preso 25 años, no es justo, señor juez, por favor, que se valore eso. Y si ustedes se pueden dar cuenta también en esta imagen, no tengo el número a la mano, que también hay bastantes muletillas de la parte del Zodiaco, donde dice ya, y esa persona con la que hablaba en la central de radio, que es Zodiaco, en todas las conversaciones presenta esa palabra ya. Igual lo del general Lozada, que dice entonces no se que pues, está tratando de transmitir algún otro mensaje. Ahí puedo ver que me lo están pasando en la pantalla, que dice, pues, a ver, no sé si la siguiente hoja, la siguiente imagen, allá donde dice, ¿no? A ver, perdón. Hay en el punto, en el minuto 12 segundos, donde dice voz masculina, dice, ya, con cuidado. Ahí también está presentando una muletilla que dice, ya, con cuidado. En otra palabra, la última, que es mi voz, la que yo reconozco, que dice ininteligible, también dice ya.
Entonces, señores jueces, son muletillas que todos seres humanos presentamos y en una conversación, y no justo, de verdad. Para mí es indignante que el Ministerio Público me pida 25 años por una conversación, por una coma, sin repetir, lo que alegan ellos es decir que eso tiene que ver algo. Y muy aparte de ellos, ellos también afirmaron en una conversación del Ministerio Público de que el general me habría dado la orden, y yo habría dado la orden. Y pasó, ¿dónde está esa orden? ¿Dónde está escrito, está hablado? Y yo lo que le pido a ustedes, señores jueces, por favor, con todo respeto, ¿por qué no la Fiscalía demuestra o hace escuchar los audios a ustedes? Solamente lo presenta en acta, pero los audios que se han presentado no los presenta, porque si ustedes escucharían los audios con claridad, se podrían dar cuenta del contexto de toda esa conversación. Eso es todo lo que les pido de todo corazón, señores jueces, que valoren, por favor, mi pensamiento, mi conversación, mi pedido, lo hago de todo corazón y con toda la sinceridad, porque soy profesional, que no he hecho nada malo, solamente he cumplido mi trabajo ese día. No he dado ninguna orden a ninguna persona de poder impedir el Congreso, no tendría por qué hacerlo, señor juez. Eso es todo, gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. ¿Algún comentario? Gracias, señorita de debates, señora jueza suprema. Por favor, si pueden ayudarme con el acta, la parte de arriba. Ahí, la hora, por favor, donde señala la hora. Ahí. Señorita magistrada, señor presidente y señor juez supremo Guerrero. La verdad es innata y se agradece al Ministerio Público por advertir este medio probatorio. Ha hecho alusión, y voy a hacer alusión, porque se señala la hora, porque es importante, porque a esa hora ya se encontraban en el hemiciclo los congresistas. Esta acta, por favor, si me pueden ayudar arriba, se realizó el 23 de junio. El 23 de junio a las 14 horas con 16 minutos. Realizado por el abogado Marco Carvajal Valencia, fiscal adjunto provincial adjunto. Volvemos a la hora, por favor. Esa misma fecha, señores magistrados, a la misma hora, 14 horas con 26 minutos, también se realizó el acta al video de la congresista Vivian Olivos. Esta contradicción es muy preocupante para esta defensa, señores miembros del tribunal, porque el representante del Ministerio Público ha señalado en este plenario que a esa hora ya los congresistas habían estado en el hemiciclo y señala la hora porque a esa hora se habría dado el video. Y en la misma acta de la congresista Vivian Olivos, señores miembros del tribunal, señala video, fecha 15-0, el mes de marzo del 15. El video, señores miembros del tribunal, que la congresista Vivian Olivos habría presentado es del mes de marzo, señores, del 15, del 3 de marzo del 2023. Señores, lo único que le pido es que se están refiriendo a las 12:56 del 7 de diciembre. Sí. Y estamos diciendo respecto del contenido exacto. del documento. ¿Y por qué toca en consideración, señores miembros del tribunal? Porque el representante del Ministerio Público ha señalado la importancia de este medio probatorio y ha señalado que se encontraba en el hemiciclo. Y el video de la congresista Vivian Olivos señala el mismo representante del Ministerio Público que ha sido el 23, el 2023. ¿A qué hora? A las 9:52 minutos 34 segundos. Entonces, el representante del Ministerio Público nos trae un video del 2023, claro, porque a esa hora los congresistas se habían pasado al hemiciclo, señores miembros del tribunal. Y aquí viene a este plenario, se desiste del único medio probatorio que acreditaría el delito de rebelión, señor presidente. Se desiste y por oposición de la defensa a este desistimiento se da lectura. ¿Y qué dice?
Sí, refiérase al documento. Me estoy refiriendo al documento. Es que usted hace alusión a algo que ya resolvimos. Pues. No, me estoy refiriendo a esto. Entonces, ¿qué dice? Que no ha sido una orden total, sino ha sido una orden parcial. Vamos a ver, por favor, el desarrollo a la fecha. A la fecha, por favor. Tenemos que, de acuerdo a la Fiscalía, esta es la hora del día diciembre 7 del 2022 a las 12:56. La hora que se debe tener en cuenta también el video presentado por la congresista Vivian Olivos. ¿Qué dice abajo? Voz masculina, Haber Zodiaco, número 39, adelante. Voz masculina, atento a todas las unidades. A, no hay ninguna restricción para los congresistas. Señorita magistrada, esta orden demuestra de manera contundente que nunca hubo restricción por parte de la policía hacia el Parlamento para los congresistas. Y hace alusión también el representante del Ministerio Público, porque a esa hora ya había pronunciamiento de las diversas instituciones, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación. Claro, señores magistrados, porque en la acusación no dice que se ordenaron cerrar no dice que la policía no dejó ingresar a los miembros del Tribunal Constitucional. En la acusación señala claramente que la orden de Lozada Morales habría sido de impedir de ingresar a los congresistas al hemiciclo. Esta única prueba documental señala que no hay esa orden. Luego el representante del Ministerio Público, a fojas 1392, señala que aquí no se reconoce a Lozada Morales la voz, porque justamente, como lo ha dicho el señor Enero, ha señalado que él repite la orden y dice que no ha copiado bien la orden de Lozada Morales. Y hace una precisión y dice, punto 8.9.5, ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción. Para los señores congresistas de entrada y salida, punto 5, ya con cuidado. Aquí el representante del Ministerio Público nos dice, bueno, es el punto 5. Pero arriba dice punto 8.9.5. Señores magistrados, ¿de quién es la carga de la prueba? No es de representante del Ministerio Público decir dónde, cómo, cuándo y qué puntos se señalaban y quedaba el punto 8, el punto 9, el punto 5. Sin embargo, se pretende a los acusados que den la verificación de los puntos 5, punto 8, punto 9. No. En todo caso, señores miembros del tribunal, ¿por qué no pidieron el levantamiento del secreto de comunicaciones? El representante del Ministerio Público también en las últimas alocuciones de los medios de pruebas ha indicado que habría una comunicación alterna por vía celular y nos ha traído algún levantamiento de secreto de comunicaciones entre los acusados de Venero Mellado, Lozada Morales, Infanzón. No, señores miembros del tribunal. Entonces dice, ejecutó la orden de Lozada Morales. ¿Qué orden? Ejecutó la orden, sí, de dejar pasar a todos los congresistas para que puedan laborar y puedan vacar al presidente Pedro Castillo Terrones, en una vacancia irregular, de por cierto que ha sido demostrado, porque de acuerdo al acta ha sido intervenido cuando aún era presidente. Voy terminando, señores miembros del tribunal. En consecuencia, el representante del Ministerio Público ha descontextualizado este medio probatorio, pero a la vez ha advertido una verdad, que a este plenario ha venido con videos del 2023 para demostrar que se ha impedido el cierre del Congreso. Y ahora con esta acta fiscal, donde la orden dice no hay restricción, demuestra claramente que en ningún momento ha habido una restricción para los congresistas. En tanto que esta prueba presentada por representante del Ministerio Público no es una prueba de cargo para el señor Aníbal Torres Vázquez, pero tampoco demuestra la participación de él en ningún extremo. Ni la participación de la señorita Betsy Chávez Chino, el señor Aníbal Torres Vázquez,
ni el señor Willy Huertas, ni todos los aquí acusados. Por lo tanto, es una prueba de descargo para esta defensa. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Gracias. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, muchas gracias, señores jueces. Quiero empezar partiendo, en concreto, en el contenido del autoenjuiciamiento que nos trae a este plenario. Del contenido del autoenjuiciamiento y de la página 313 de la acusación fiscal, la Fiscalía nos señala que el mensaje a la Nación, que es objeto de este juicio, fue leído aproximadamente, señala, 11:40 de la mañana y que concluyó su lectura a las 11:48. Ahora bien, vamos a la imputación en contra de Manuel Lozada Morales. Se le imputa, conforme lo que se ha precisado en el autoenjuiciamiento, a Manuel Lozada Morales haber participado. Al documento. Lo que pasa es que, señorita magistrada, necesito leer esto porque se está haciendo énfasis en horas del documento. Ya, entonces tengo que enlazar las horas. Concretamente, siga. Claro que sí. Se imputa a Manuel Lozada Morales haber contribuido, y dice, alzado en armas, teniéndose que el miércoles 7 de diciembre del 2022 aproximadamente a las 12 horas. El marco de imputación en contra de mi patrocinado, que presuntamente había dispuesto de más de 400 efectivos policiales, de unidades de servicios especiales, de el coacusado Infanzón y también de Venero Mellado para presuntamente levantarse en armas. Es una coautoría, pero la imputación en concreto es a partir de las 12, conforme lo señala propiamente el autoenjuiciamiento y la imputación de la Fiscalía. Partimos entonces de ello, señores magistrados, que en la página 33 también del autoenjuiciamiento, ya no en la imputación de Manuel Lozada Morales, sino del propio expresidente de la República, se señala en la imputación que la orden fue dada por radio, por el jefe de región, Manuel Lozada Morales. Quiero partir desde esas dos precisiones porque respecto a ello es que esta defensa se va a pronunciar, no respecto a cambios de imputación que ha venido realizando el representante del Ministerio Público. Entonces, orden por radio, a partir de las 12 del día, interviene en coautoría Manuel Lozada Morales. Por favor, si me pueden ayudar con poder mostrar la documental, ya que la Fiscalía no ha leído el contenido total de la documental que ha sido ofrecida en contra de Venero Mellado, no en contra de mi patrocinado, vamos a leerlo. Acta fiscal, y se señala que ha sido celebrada el 23 de junio del 2023. Edwin Gutiérrez Tuesta declaró el día 15 de diciembre del 2022 en sede fiscal. Desde esta fecha hasta el 23 de junio del 2023 se levanta el acta del contenido de audios que Manuel Lozada Morales le envía por WhatsApp a este testigo Edwin Gutiérrez Tuesta. Pasaron 6 meses, señores magistrados, y no se hizo absolutamente nada con estos audios. Ni se sometió a pericia, ni se ofició a la central Zodíaco del 105 de la policía para poder obtener como fuente en concreto y por autenticidad de la prueba, efectivamente, tenía la facultad el Ministerio Público de obtener la prueba. No obstante, de esta documental, que fue en concreto el 23 de junio del 2023, se advierte que no solamente pasaron 6 meses, sino que después de levantada el acta no se hizo absolutamente nada con el contenido, aun cuando era tan importante para la imputación de Manuel Lozada Morales por una orden radial que se delimitó por parte de la misma Fiscalía. Ahora bien, vamos a precisar que en el desarrollo de la diligencia, si podemos bajar un poco, se señala, en este momento se procede a aperturar el sobre Manila con la inscripción audios de Edwin Gutiérrez Tuesta, carpeta fiscal 383-2022. Dentro se hay un soporte magnético de DVD-R marca Sony con la inscripción audios de Edwin Gutiérrez Tuesta, carpeta fiscal 383-2022, anexo. Acto seguido se visualiza el contenido e inserta una captura de pantalla. Nos encontramos aquí con una captura donde, entendemos es la captura donde se inserta el DVD y se encuentran estos dos archivos enviados vía WhatsApp. Nos encontramos en etapa de juicio, señores magistrados, y el 383 del Código Procesal Penal establece en su numeral 3 la oralización de documentales. ¿Y qué señala el numeral 3? La oralización incluye, además del pedido de lectura de la documental, el de que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta. Que se escuche. Eso es lo que dice el numeral 3 del 383 del Código Procesal Penal. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma procesal habilita la posibilidad de que si es que el acta, es decir, la documental, contiene una prueba material, esta puede ser escuchada. La pregunta es,
Si se supone que esta documental es una documental ofrecida por la Fiscalía, es una prueba de cargo que contiene un audio, la norma habilita, señores jueces, la posibilidad de que se pueda escuchar el contenido. La pregunta entonces que tendría que absolverse y trasladarse a la Fiscalía es, ¿esta acta está acompañada del lacrado de esa inscripción de audios de Edwin Gutiérrez Tuesta? Ahí se señala que hay un sobre Manila. No se encuentra en estos tomos que comprenden justamente las pruebas que se vienen actuando en este juicio. Y por lo tanto, se trataría justamente de un acta y de un contenido incompleto. No hay autenticidad de la prueba porque estoy atacando justamente, estamos hablando de una documental ofrecida en contra de Venero Mellado y es una prueba de cargo de la Fiscalía, partiendo desde esa premisa. Por lo tanto, a partir de este numeral es que sentamos las bases de que efectivamente el plenario necesita escuchar los audios, no escuchar interpretaciones o lecturas que yo puedo darle una lectura a la voz masculina. Todas las partes aquí presentes podemos darle lectura, por favor, si podemos enfocar la parte de voz masculina ya del cuadro, cuando se señala, bueno, seguidamente se procede a escuchar el primer audio, ¿no? Se señala voz masculina, ¿no? 00.0001. A ver, zodíaco número 39. 00, voz masculina, adelante, ¿no? Y luego hay otra voz masculina que dice, atento a todas las unidades, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas. Luego se señala inteligible. Luego se señala voz masculina, con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme. Voz masculina, mi Romeo no se le copió entrecortado, repita por sierra. Al margen, señores jueces, de que yo pueda venir acá a interpretar y señalarles a ustedes y tratarlos de convencer de que estas voces tienen una identidad, esta defensa técnica ha escuchado las voces porque tengo la prueba en concreto directamente proveniente de la propia Central Zodiaco. Porque esta defensa ha tenido que diligenciarlo, aun cuando en realidad tendría que haber sido una actividad diligente de la Fiscalía. Sin embargo, yo puedo decirles que se tratan de 3 voces. No obstante, es importante para esta defensa que en su momento la judicatura pueda escucharlas para que pueda ser identificadas y debidamente identificadas, porque se tratan de voces que pueden ser distintas y que puedo yo decir que es de Manuel Lozada Morales, pero puede que la judicatura finalmente decida no tomarlas en cuenta o tomarlas en cuenta. Pero aquí se encuentran las voces de Manuel Lozada Morales, de Venero Mellado y de una tercera persona que es la central, que es la que repite finalmente la verdadera orden, que es la que da Manuel Lozada Morales. Se tratan entonces de 3 voces que tienen que ser plenamente identificadas a efectos de clarificar los hechos objeto de este juicio. Ahora bien, señala el representante del Ministerio Público que el término A es un término de sorpresa. ¿No es así? Me parece que es en la segunda, sí, ahí. Atentos a todas las unidades, no hay ninguna restricción para congresistas. Esta línea es la identificación de la voz masculina, es del general Manuel Lozada Morales. No tengo por qué decirlo yo porque tienen que escucharlos y esta defensa va a ofrecerlos en su oportunidad como prueba excepcional. Vamos a entender de que esta acta solamente es un acta, finalmente Fiscalía no continuó con la diligencia debida de someterlo a pericia, porque es una pericia fonética a la que debió ser sometida. Este término A es, como bien lo ha señalado Venero Mellado, se trata de una muletilla. Esta frase en concreto no fue bien escuchada y recepcionada. Y en el audio, en este primer audio, por eso es que se dice inteligible, porque no se escucha y se escucha entrecortada la primera. No comente el audio, porque el audio no lo estamos revisando en este, ni los hemos escuchado. Sí, está bien, señora magistrada. Solo señalo que la palabra inteligible es porque la frase se encuentra entrecortada. Usted lo va a ofrecer, dice oportunamente, ¿no? Así es, porque pero ahorita necesario. Estamos con el documento. Está bien, sí. Bien. Continuamos con el siguiente cuadro, por favor. Dice, bueno, que con cuidado de ser agredidos, con tranquilidad, y luego se señala, repita por sierra. La voz masculina nuevamente dice punto 8, punto 9 y punto 5, ya por disposición de Romeo 39, quien es Manuel Lozada Morales, dice, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida, punto 5. La valoración que realiza la Fiscalía es que este punto 5
con este punto 5 se determina una orden parcial porque solo fue dado por un sector. Aquí, obviamente, se entiende que el valor probatorio es en contra de Manuel Lozada Morales. Bueno, le informamos al señor representante del Ministerio Público que esta voz masculina no es de Manuel Lozada Morales. Por esas razones que dice, por disposición de Romeo 39. Entonces, lo que hace es trasladar la disposición de Romeo 39. Es una voz que no les corresponde a los imputados, ni Manuel Lozada Morales ni Venero Mellado. Seguidamente se señala, ya con cuidado, las facilidades del caso conforme UC1, que sería la voz de Manuel Lozada Morales. Siguiente voz masculina, se señala conforme UC1, conforme, luego se señala inteligible y se señala la palabra está claro. Siguiente, pues, para poder verlo en totalidad, por favor. Se concluye la presente con la suscripción de los intervinientes en señal de conformidad, siendo las 14:25 del día de la fecha. No hay más intervinientes que el propio fiscal adjunto provincial Marco Carvajal Valencia, señores magistrados. No hay intervención de ninguna defensa y después, de forma posterior a esta acta, no se advierte ninguna diligencia ni ninguna incluso disposición por parte de la Fiscalía de ordenar a la unidad de peritajes del Ministerio Público o de incluso oficiar a la propia central de la Policía Nacional del Perú para poder, de propia fuente, de la fuente directa, obtener las verdaderas comunicaciones, ni siquiera este audio, sino las diversas comunicaciones que pudieron haber tenido el 7 de diciembre del año 2022. Porque si la orden es radial, entonces debió haberse recabado esta información de parte de la Fiscalía o el levantamiento de comunicaciones conforme lo ha variado en imputación el señor representante del Ministerio Público. Asimismo, debemos precisar que esto no solamente acredita, y que es una prueba de descargo, que acredita la labor que realizó Manuel Lozada Morales en su función de jefe de región de Lima, como el día de los hechos 7 de diciembre del año 2022, sino que se condice con justamente el horario en el que forma parte de la imputación a partir del 12 del día, porque es parte de la imputación concreta en contra de Manuel Lozada Morales, sino que también se concatena con los diversos órganos de prueba y también documentales que han venido exponiéndose en este plenario. En concreto, se ha señalado por parte de Malca Calderón en la declaración dada en el interrogatorio y contrainterrogatorio, así como… Hemos dicho que no se refieran a otros documentos. Sí, es que me refiero en concreto, el valor probatorio es en referencia al impedimento del ingreso de congresistas. Concluya, por lo tanto, esa premisa de la Fiscalía queda desvirtuada en la medida en que existen órganos de prueba que han venido a detallar que la orden hubiera provenido de otras personas como Marta Moyano y William Zapata como presidente del Congreso en ese momento, el día 7 de diciembre, que por una cuestión de evitar, ¿no?, porque tenían información de que hasta policías y militares podrían entrar al hemiciclo y que por seguridad de los propios congresistas dieron esta presuntamente orden. Por esas razones que existiendo esto, señores magistrados, esta acta solo acredita la verdadera orden y la irresponsabilidad total del señor Manuel Lozada Morales, en este caso en su calidad de coautor, como se lo ha imputado por parte de la Fiscalía, y también finalmente que es necesario, a juicio de esta defensa, que se traslade nuevamente tanto a Venero Mellado como a el general Manuel Lozada Morales a efectos de que, viendo y observando estas voces, que es una transcripción, ellos puedan identificarse cuáles serían las voces o cuáles serían las frases que ellos habrían manifestado en esta comunicación a efectos de que la judicatura pueda tener, digamos, la información veraz de quién es la identidad de cada una de estas frases que forman parte de la transcripción. Muchas gracias. El señor Lozada ha pedido la palabra. Lo escuchamos. Muchas gracias, señorita magistrada. Fíjese, en mi otro coacusado, el comandante Venero, señaló que estaba muy preocupado, no por la interpretación que hace el señor fiscal a un audio y del cual han hecho solamente un texto. Sin embargo, para mí me da tranquilidad y seguridad de que yo estoy con la verdad y esa es mi prueba, ¿no?, fáctica. Y vamos a presentar, mi abogada lo va a presentar y lo acaba de señalar. Nosotros en ningún momento hemos tenido una primera orden, como señala el fiscal, porque si hubiera esta orden, ya la hubieran ofrecido, ya lo hubiera el fiscal
como el responsable de la carga de la prueba ofrecido ante este tribunal, cosa que nunca lo va a hacer porque no existe. Sin embargo, sí quisiera precisarle, ¿no? O para aclarar el error en el que está la teoría del fiscal o su tesis del fiscal, que después de tanto tiempo, de tantos minutos, yo recién di una orden. Qué bueno sería que nosotros, los policías, tengamos exclusividad en algún solo aspecto, o dedicarnos solamente a un tema específico, y no es así. Mire, yo estoy declarando en este momento y estoy con un contingente en el sur del Perú que hay bloqueos. Y hacemos muchas cosas. En ese momento que se presenta, después del mensaje, hubo varias situaciones, inclusive que yo contesté el teléfono conforme lo señalé en mi alocución ante este digno tribunal, ¿no? Hubieron las manifestaciones que estaban enfrente de nosotros, ambas, que podían agredirse. Y eso no pasó, porque estábamos ahí controlando. Imagínense, o sea, yo no estoy solamente para recibir una llamada o comunicar, no solamente estoy para eso. Y entonces se van pasando los minutos una y otra cosa. La labor policial, el fragor de las cosas son diferentes, no como se cree o como se interpreta. Y eso debe haber ameritado o merituado que yo dé esa disposición de que no hay ninguna restricción para el ingreso de los congresistas, ¿no? Tantos minutos como señala el señor fiscal. Entonces, esa parte quiero, por favor, que la tengan muy claro. Nosotros desarrollamos una serie de actividades, peor con mi condición de jefe, porque de repente yo como suboficial me dan una responsabilidad y yo estoy en esa. No es así, ¿no? Entonces, por favor, esta es la aclaración que le quiero hacer al señor fiscal. Y también incidir, ¿no? Y ustedes están señalando muy que no se repita, que presente esa primera orden que señala el fiscal y que nunca lo va a hacer porque sencillamente no existe. Muchas gracias. Gracias, señor Lozada. La defensa de la señorita Chávez Chino. Muchas gracias, señora magistrada. Si bien es cierto, es una prueba que no es en contra de mi clienta, también es cierto, y lo que ha manifestado la abogada del señor Lozada, es cierto lo manifestado por la abogada del señor Venero, el cumplimiento de las órdenes que se dan son de prevención, como lo han dicho, y ya no voy a ahondar ya mucho en el tema, pero ustedes pueden ver el reflejo de lo que pasó ayer en la avenida Bancay, con la situación de una huelga de mineros, donde la policía también ha tomado la misma prevención. Ayer se cerró el Congreso, no ha habido ningún golpe de Estado, ha habido rejas, ha habido momentos en los que no se ha podido transitar por la misma, pero la policía ha trabajado un tema de prevención, como se hace en cualquier tema de aspectos de orden público o manifestaciones ya sean a favor o en contra de algún tipo de partido político. En segundo lugar, la Procuraduría se adhiere a lo manifestado por la Fiscalía, pero la pregunta sería, para ustedes como información, ¿qué hizo la Procuraduría ese día? Si trabajó en concordancia con la de orden público o no hizo nada la de orden público y tampoco hizo nada la Procuraduría General para poder dar algún tipo de indicio que pueda generar la tesis que les plantea a ustedes en cuanto a una supuesta rebelión. Es una prueba más de descargo por comunidad de prueba, no ha habido ninguna situación de mi clienta o de alguna comunicación con los coacusados en este caso, y esto deslinda cualquier tipo de responsabilidad penal que podría darse en una motivación futura de su sentencia. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. La defensa del señor Huerta. Señores jueces, sí, tengan buenos días. En principio, me voy a referir a lo que es el documento, pero es importante indicar mi preocupación. Recordemos que este es el acta que Fiscalía se desistió en su momento, no quiso que se lea. Señor, otra porque, vez con el digo, señores magistrados, solamente quiero hablar, 3 minutos nada más. Yo no voy a hablar ni me voy a explayar mucho, porque quiero ser muy concreto en el tema. Este es el acta que Fiscalía se desistió justamente porque sabe que no va en lineamiento a la teoría de Fiscalía. Y a mí sí me preocupa el cambio de opinión tan rápido, ¿no? Primero, nos desistimos porque, claro, nos quita la teoría nuestra como Fiscalía, y como se admitió, ahora le voy a dar un contexto distinto. Este es un documento que prueba también, señores jueces, lo quizás apresurado que se acusó y postular pruebas por postular, porque no es normal, no es común que se postulen pruebas y luego se desistan de ellas. Eso no es normal. Vayamos a hablar sobre el documento en concreto.
El acta no puede reemplazar la información de los testigos, y que eso quede muy claro, y ustedes lo saben a la perfección. Han venido acá testigos, y vino también el señor Edwin Gutiérrez Tuesta, y cuando se le preguntó respecto al cierre del Congreso, decía que desconocía, que no escuchó, que no sabía, pero él mencionó que recibió audios vía WhatsApp, que son los audios que el señor entregó el día 15 de febrero del año 2023. Pasados 5 meses, el viernes 23 de junio, según el acta, recién se hace la visualización y transcripción de los audios. Eso es así. Vayamos a ver al punto de los audios. En el primer cuadro se ven 2 audios, pero lo que hay que indicar, señores jueces, y yo pediría por favor que lo pudieran poner por la pantalla, sí, por favor. Pónganlo. Los 2 audios que están en el cuadro. Archivos actualmente en el disco 2, dice. Vemos un icono, una figura de música. Y al costado 2022-2022-07. Esa descripción es muy sencilla de cambiar y modificar. Si ustedes tienen una computadora, señores jueces, dan anticlic, le dan cambiar de nombre y pueden poner 2025, 2030, porque esa descripción es el nombre del archivo. Sin embargo, el señor fiscal, cuando habla respecto al tema de la hora, porque es muy importante la hora, lo que dice es 2022 del 7 de diciembre del 2022, 12:56. Es muy importante la hora. Si es que es tan importante la hora, ¿por qué no adjuntó, no incorporó, no dio ese audio a un perito para que pueda establecer la hora en que fue pues grabado o extraído? Entonces, si hablamos de la hora, hablemos de la importancia de la pericia y no de la máxima de la experiencia de un fiscal. Porque el fiscal dice, no, es que como está tal descripción y tal hora es. No es así. O sea, estamos interpretando conforme a lo que queremos y buscamos, pero nos olvidamos de ciertas exigencias en los actos de investigación, que aquí no están. Respecto a lo que vendría a ser el audio, mucho el señor fiscal ha hablado respecto a la interjección. Es una interjección. Y acá lo que yo siento es que se está buscando dar un sentido, una interpretación de acuerdo a lo que yo quiero. Y nos olvidamos nuevamente de la objetividad, que es la cualidad de ser objetivo, que es estar frente a un caso con datos y hechos concretos. Aquí en concreto, por eso no quería que el fiscal ingrese, lo que dice es, más allá de no tener certeza, señores jueces, de quiénes son las personas, porque hemos escuchado que es tal y es tal, pero eso es deber del fiscal, lo que en concreto dice es, a ver, zodiaco número 39, adelante, atento a todas las unidades, no hay ninguna restricción. Es lo que dice, no hay ninguna restricción para los congresistas, y esto es muy importante, porque toda la tesis y imputación del fiscal es que había restricciones, que le cerraron las puertas del Congreso, que no permitieron el ingreso de los congresistas, y si el mismo audio que el fiscal en su momento, de repente, el fiscal, por eso digo, se distrajo por un segundo, incorporó esa prueba, que es en contra de su teoría, esa misma prueba, en vez de ser una prueba, pues, homicida, según Fiscalía, es suicida para ellos, porque está diciendo totalmente lo contrario a la imputación de ellos. Es totalmente incongruente en lineamiento de lo que ellos quieren probar, porque el mismo documento dice que no hay restricción. El concepto que el fiscal le diga y eso es una muletilla, interjección, y claro, como dice quiere decir que hay un primer audio, hay una primera orden. ¿Dónde está el primer audio? Si ustedes dicen partamos de la documentación, no pueden permitirle que el fiscal hable de un audio que no está, o de una orden primera que no está. Únicamente partamos a lo que está en el audio y la transcripción. Y en la transcripción solamente dice, no hay ninguna restricción para congresistas. Más abajo, ininteligible. Voz masculina. Con cuidado que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad conforme. Yo debo de interpretar que es con cuidado que sean agredidos a los policías, ¿cierto? Debo de interpretar. Y ese es el problema, que cada quien está interpretando conforme a lo que uno busca. Pero nos olvidamos de, cuando vinieron las personas, preguntarles sobre eso. Otro problema, se ha juntado esta transcripción, pero no se adjuntó lo que es el audio, para tener fiabilidad y escuchar por parte de todos nosotros a nivel de juicio, a nivel probatorio, que tal cual lo que está aquí está la información. Ya lo dijo hace un momento este colega, se puede adjuntar también el audio, pero no se ha hecho eso. Ahora, el otro cuadro, punto 8, punto 9, punto 5. Ya por disposición de Romeo 39 no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida, punto 5. Y el fiscal ha dicho, no, es que como dice, ya por disposición, o sea, anteriormente sí había pues una disposición de el no permitir el ingreso. Sin embargo, repito, en el desarrollo del juicio eso no ha estado. No hay ningún testigo que diga eso.
Por eso cuando inicié dije, este documento no puede reemplazar, señores magistrados, los testigos. Y las interpretaciones son subjetivas de cada uno. Pero en concreto acá dice claramente que no había restricción. Más abajo, ya con cuidado, las facilidades del caso conforme UC1, conforme y todo está claro. En concreto, señores jueces, este documento no prueba la teoría del caso de la defensa. Prueba más bien la teoría nuestra. Más allá de que no vincula a mi cliente porque a él no se le impute el tema de la restricción o no, pero prueba que acá no hubo ninguna prohibición respecto al ingreso de congresistas. Más allá de la hora, y le voy a creer al fiscal, que es 12:56, bajo su lógica, el mensaje de la Nación fue el 7 de diciembre de 11:40 a 11:48. Más bien tendría sentido de que posterior al mensaje no esté el ingreso, no se le permita. Entonces, el fiscal dice, no, es que 11:48 terminó el mensaje y pues eso es después. Ya, y si es después, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lógica? Tengan mucho cuidado respecto, señores magistrados, al tema de la hora, que el mismo fiscal lo ha indicado y que, repito, es un simple ejercicio con la mano derecha anticlic y pueden cambiar el horario, el nombre, porque es un nombre de un archivo. Y para eso el fiscal hubiese incorporado un experto, que acá no ha venido. Muchísimas gracias. Ya. Señor Huerta, puntualmente tiene usted la palabra. Algo nuevo, ya no lo que ha expresado su abogado. Muchas gracias por la oportunidad. Me siento tranquilo, porque escuché una oportunidad al señor presidente que a él no lo van a engañar, no lo van a sorprender acá. Y es así de que le voy a dar lectura al testimonio del coronel Edwin Gutiérrez Tuesta, que se encuentra a tomo 11, folio 2196-2200. Señala bien clara él mismo con su respuesta en su declaración, que no lo señala la Fiscalía. Los documentos. Dice que luego del mensaje emitido por el presidente se coordinó con el presidente del Congreso que nadie ingrese. Señor Huerta, en relación al documento que se está leyendo, usted está trayendo otro testimonio. Por favor, si no lo hubiera lo que sucede, señora directora de debate, estoy tratando de presentar contradicciones a lo que presenta el fiscal y interpreta el fiscal. Abogado, pues, usted complementa, usted acota algo nuevo y por eso lo escuchamos, pero usted está trayendo una testimonial y eso no corresponde. Por favor. Bueno, solamente si el fiscal quería probar que esto no es prueba a favor de ellos, ¿no? Un medio probatorio en nuestra contra, solamente hubiera traído la primera orden, la primera comunicación, y no ha traído nada acá. Está tratando de sorprender con una interpretación, que hubo una segunda o una primera orden, que presente la primera orden, nada más. Muchas gracias. Bien, gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Por adición a todo lo mencionado por mi colega en cuanto nos corresponde y nos favorece, en la defensa del señor Pedro Castillo. Aparte de lo que han mencionado ya mis colegas con respecto a estos errores o a estos actos de investigación no realizados por la Fiscalía en su oportunidad, que nos traen otro documento para nosotros interpretar, conocer quiénes son los actores, a qué hora estuvieron, cuáles son sus reacciones psicológicas, cuáles son sus personales formas de hablar, ya colocando muletillas o no, expresando ciertos datos, y nos sometemos una vez más a la interpretación. Si bien es cierto, en la etapa final se puede interpretar, se puede dar, pero cuando tienes un documento vacío, cuando tienes un documento que no tiene los datos, cuando tienes el documento que no ha sido sometido a las pericias pertinentes, ¿cuál es el valor probatorio que se puede extraer de este documento? La doctora que representa al señor Lozada ha mencionado que tiene un audio y que lo va a presentar. Esperamos ese audio para poder nosotros también en ese momento dar nuestra locución y poder dar nuestro valor probatorio del documento. Lo que sí he escuchado y que sí me ha gustado o que para mí es favorable es lo que ha mencionado el representante del Ministerio Público y que lo ha dejado en claro. Dice que a esa hora el presidente de la República estaba dirigiéndose al consulado o embajada.
es importante para nosotros, porque dirigiéndose no es lo mismo que huir. Y eso lo dejamos en claro. Dirigiéndose no es lo mismo que huir, tal cual se ha mencionado muchas veces. También con respecto a este fragmento que hay de datos, voces, ¿no?, expresiones verbales supuestas que existen dentro de un archivo, que no hay nombres, no encontramos ningún acto de violencia que se exige para el tipo penal. No encontramos ningún acto intimidatorio que se exige para el tipo penal. No encontramos ningún elemento de levantamiento en armas. No encontramos que se mencione, por ejemplo, ¿saben qué? Deténganlos, ¿no? Usen la fuerza. No encontramos. Motivo por el cual para nosotros este es el valor probatorio que tiene este documento, que también debe ser en conjunto con lo que ha mencionado la doctora, que ya he mencionado, que va a presentar su audio y que será en la prueba excepcional. Más allá de ello, es todo lo que esta defensa puede acotar con respecto a este documento. Muchas gracias. Gracias. El doctor Llerena. Sí, magistrada. Quiero decir lo siguiente. La imputación en concreto, magistrada, se atribuye a 3 efectivos policiales conforme al auto de enjuiciamiento y conforme a la acusación fiscal. Esto está referido en el numeral 5.1.2.14 al 5.1.2.16. Siguiente. Que los efectivos policiales, el general Lozada, el comandante Venero y el señor Eder Infanzón habrían impedido, ¿no es cierto? Y que el señor Lozada habría dado la orden de impedir el ingreso al Congreso de la República. Con la prueba que nosotros tenemos aquí, magistrada, vamos a ser puntual. Esta prueba es una copia de copia. Voces anónimas. No ha sido peritado. No tiene geolocalización. Contraviene la incorporación constitucional conforme al artículo 243 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria, referida a la ineficacia por nulidad del documento, que señala textualmente: cuando un documento resulte manifiestamente la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquel carece de eficacia probatoria. Este documento es ineficaz probatoriamente por las razones que le he señalado. Además, magistrada, está suscrito por un fiscal incompetente por materia, por función y por grado. Adicionalmente, el artículo 120 no reúne los requisitos del artículo 120, numeral 3, numeral 4. Numeral 3 dice lo siguiente: será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en el acta. Numeral 4. El acta será suscrita por los funcionarios. ¿Por qué no ha sido suscrito esto? Ha sido suscrito por un fiscal adjunto, ¿no es cierto?, por un fiscal adjunto, en el cual, como decía, no tenían las competencias correspondientes. ¿Se le escucha? ¿No se le escucha? No. Perdón. El señor fiscal, respetuosamente, está tratando de forzar la imputación. Utiliza el término interjección, y según él, según su interpretación, según la Real Academia de la Lengua Española, no sé de dónde, porque yo he verificado y se los voy a demostrar, esta interjección significa sorpresa y admiración. Y no es así, magistrado, porque en la Real Academia de la Lengua Española nos señala lo siguiente: tiene doble acepción. La primera acepción es un elemento que manifiesta impresión. Segundo, verbalización de sentimientos. Tercero, se realizan actos en el habla de apelativos. Y la segunda interpretación o acepción gramatical dice que cada uno de los elementos que integran el paradigma de la interjección, por ejemplo, la palabra por. Entonces, ¿qué cosa nos está trayendo? Forzando una imputación inexistente. Básicamente, magistrada, esta prueba es una prueba ineficaz por carencia de incorporación constitucional legal. Porque un fiscal no puede hacer una interpretación de lo que dice un documento que es una copia de copia. Gracias, magistrada. No tiene valor probatorio ese documento, magistrada, para esta defensa. Ya. Señor Torres. Sí, magistrada.
este documento ha sido presentado como una prueba de cargo por el señor representante del Ministerio Público para los imputados Lozada y Venero. Pero yo también soy imputado aquí, como todos los demás, por el delito de rebelión, ¿no? Y con este documento, ¿qué se prueba? Lo que se lee aquí normalmente, en el punto 8. Atento a todas las unidades. Da la orden el comandante, atento a todas las unidades. Y luego dice, no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para los congresistas. Esa es otra orden. Lo que pasa es que el señor fiscal, y con todo respeto, a la interjección A le da un significado que no es el correcto. La interjección A tiene variedad de significados de acuerdo al tono con el que es pronunciada y de acuerdo al contexto en el que se dice, que se hubiese podido determinar quizás con mayor exactitud con el audio. Pero con esta prueba queda totalmente descartado, prueba presentada por el señor representante del Ministerio Público, queda descartado que no hubo orden de cerrar el Congreso, ni de parte de los jefes policiales implicados aquí, ni de parte de nadie. Está demostrado una vez más que no existió delito de rebelión y que eso lo está viendo la sociedad en general, no solamente nacional, sino internacional, que esa apreciación está afectada allí por sentimientos políticos o sentimientos dañinos. Y eso es lo que se debería superar en la administración de justicia. Si el señor representante del Ministerio Público encuentra esto aquí, ¿qué le corresponde de acuerdo a la ley? Defendiendo la ley. Lo único que le queda es retirar la acusación fiscal. No, eso es lo honesto, eso, en mi opinión, es lo decente. Muchas gracias. Gracias.